bien, ¿verdad? Así, igual. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Oremos y empezamos el estudio. Señor, te damos gracias por esta tarde, Dios. Te pedimos que nos hables, Señor, a nuestras vidas, que seamos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, y que tu palabra sea luz a nuestro camino, Señor, y nos dirija en todo momento. Glorifícate en lo que vamos a hablar y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy seguimos, para los que no han estado conectados, hoy seguimos nuestro estudio estamos estudiando Hechos ya hace bastante tiempo y vamos por el capítulo 21, versículos 17 al 26. A esta enseñanza le puse de nombre el ejemplo de vida de un cristiano, y le puse ese nombre porque vamos a ver un poquito la vida de Pablo, según el relato de Lucas, que era su compañero en esta parte del viaje, pero es Pablo siendo Pablo naturalmente, siendo como él era. Es el relato de un seguidor de Jesucristo, que tiene una relación con el Señor que lo hace comportarse de cierta forma, pero muy naturalmente, no muy forzadamente, sino muy naturalmente, como lo debe hacer un cristiano. En nuestra vida a veces hay situaciones en que uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Me imagino que les ha pasado, me ha pasado un montón de veces, y yo recién convertido decía, ¿y qué hay que hacer en este caso? Y me decían, muy fácil, usted piense, ¿qué haría Jesús? Y yo, bueno, sí, está bien. Y después yo decía, ¿qué haría Jesús? No sé, ¿qué haría Jesús? Eso complicaba todo, pero saber qué haría Jesús. A veces se enojaba Jesús, a veces se regañaba a unos, otras veces tenía misericordia, otros los sanaba, y yo decía, no sé qué haría Jesús, no me ayuda en nada de eso. Pero vamos a ver que Pablo se comporta como un cristiano maduro, sin estarle preguntando qué haría Jesús, sino que funciona naturalmente. ¿No soy yo, Carlos? Ok, Pablo era un cristiano maduro que tenía interiorizados los principios bíblicos y entonces vivía de esa manera. Creo que era una manera sencilla. Digo, era una manera que puede ser complicado, pero para él era sencillo porque ya sabía cómo era que funcionaba el asunto. Les voy a contar una historia que nos sirve aquí. Una vez aquí, ahí en ESEPA, allá en aquel edificio, cuando las clases eran allá, el profe nos preguntó sobre qué era el discipulado. Bueno, todo el mundo empezó a inventar cosas, ¿verdad? Y la definición que nos dio fue tan buena como inesperada y tal vez complicada de vivir. Dijo, discipular es vivir nuestra relación con Dios naturalmente de manera pública. O sea, relaciones con su Dios, viva con su Dios como usted vive naturalmente y que la gente lo vea. No lo haga para verlo, pero cuando la gente ve como usted vive, va a decir, así es como vive un cristiano. Era una definición muy interesante, muy bonita, pero ponerla por práctica es otra cosa. Y lo que vamos a ver hoy es a Pablo viviendo así, viviendo su relación con el Señor de una manera natural y pública delante de la gente. Entonces vamos al pasaje que hoy nos corresponde, que es Hechos 21, del 17 al 26. Lo pueden buscar en sus Biblias y si no, ahí lo tenemos atrás. Lo leo para ustedes. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Si usted no vino a 18, entonces estoy leyendo como ¿qué está pasando? No me voy a devolver, pero Pablo está haciendo un viaje, digamos, con varias escalas. Iba camino a Jerusalén, donde le dijeron, oiga Pablo, no vaya a Jerusalén, porque ahí el asunto se le va a complicar. Y él dijo, tranquilo todo el mundo, yo voy a ir a Jerusalén.
Entonces, cuando llegamos a Jerusalén, ahora ya llegó a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se llaman reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Ok, vamos a ir tratando de desarmar un poquito el pasaje. Entonces, estamos en el versículo 17, que dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ok, usted dice, bueno, pero ¿qué tiene eso de raro? No tiene nada de raro que los hermanos los hayan recibido de gozo, pero voy a hacer un poco de spoiler, porque lo que va a pasar más adelante es que los no creyentes no recibieron a Pablo con gozo. Los hermanos sí lo recibieron con gozo, pero los no creyentes no, y bueno, lo van a arrestar todo. Esto aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, en Juan 15, 18, 19, lo tenemos ahí. Déjenme, porque no lo marqué aquí, pero sí sé dónde está. Dice Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, no podemos estar cómodos aquí en esta tierra como cristianos. Hay dos naturalezas o dos tipos de personas en el mundo, y son totalmente opuestas. Por un lado está el mundo con su gente, y como dice Jesús, que ama lo suyo y además aborrece lo que no es suyo. Y por otro, hasta el mismo Jesús lo aborreció. Y por otro lado está el Señor con los suyos, que son despreciados o aborrecidos por el mundo. Alguien dijo una frase que fue muy bonita, me llamó mucho la atención, y es que dijo que nosotros somos la sal del mundo, no el confite. Entonces no lo van a degustar, sino que lo van a escupir. Usted le echa un poco de sal en la boca, lo que hace es escupirlo. Ok, entonces si usted está muy cómodo con sus relaciones, si todas las personas que no conocen al Señor están muy cómodos con usted, parece que algo anda mal. Ok, veamos otro pasaje que habla de lo mismo. 2 Corintios 15. Pues para no volverme, 2 Corintios 2:15. Voy.
2 Corintios 2, 15, 16. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? No, el estudio no es sobre ese pasaje, pero Pablo nos dice que hay dos olores. Hay un olor de vida para vida y otro de muerte para muerte. Ahora, huele el de la paz, a ver a qué le huele. Espero que el que está a su lado huela a un delicioso olor a vida, ¿verdad? Pero ese mismo olor, entre los que se pierden, es un olor a muerte. Entonces, lo que puede ocurrir es que usted se sienta a la par de alguien del bus, le habla de Jesús, y esa persona lo vuelve a ver como, uy, aquí huele feo, aquí apesta. Ahora que tuve que ir a Caracas, le he contado a algunos, yo cuando me duermo sentado, me da, yo no sé si es apnea o no sé qué, esa carajada aquí no se queda como, ¿verdad? Y de pronto se despierta. Entonces yo voy así, y junto que pego el grito, así, con el grito, y está la señora a la par así. Y yo de ahí, salada, yo tengo que dormir. Pues eso es lo que va a pasar cuando usted se sienta a la par de alguien y le empieza a predicar. Seguramente dice, ¿y este loco qué es lo que le pasa? O algo así, o por qué no me está hablando, o qué le importa mi vida, lo que sea. Entonces, seguramente usted apesta delante de los otros, y así debe ser, así debe funcionar. Nuestras vidas deberían apestar a los que no conocen al Señor. ¿Cómo a nosotros nos apestaban cuando no conocíamos? ¿Sí o no? La persona que me evangelizó a mí hace muchos años, ya yo tenía como 16, él tenía como 17, y me dijo que empezó hace como 15 años. Y me dijo que empezó, no, que yo conté esto, ¿verdad? Y me dijo que empezó que la mamá lo empezó a llevar a un lugar que era muy bonito porque tenían una escuela dominical y no sé qué. Y yo le dije, pero usted se va a hacer de esa secta. Y terminé yo en la tal secta, ¿verdad? Tengo una amiga también que yo evangelicé, y después cuando ella se convirtió era, ¿verdad?, ese primer amor. Y solo me decía, es que la gente sí que es jupona, uno va y le dice y no hace caso. Le digo, sí, como vos. Y yo te decía y no hacías caso. Ahora sí, ahora cuando ya está uno del otro lado entiende, pero antes no. Entonces, nuestra vida debe ser así. Ahora, no estoy diciendo que no se bañen, ¿verdad? No estoy predicando eso. Estoy predicando de una vida que por su naturaleza es ofensiva para otra gente, pero esa gente cuando se convierte, pasa lo que pasó con nosotros, y empezamos a oler rico para los hermanos y feo para los de afuera. Jesús dijo en Lucas 6:16, y ese pasaje lo estábamos viendo ayer, así que lo integré hasta el final. Jesús lo dice muy clarito. Ay de vosotros, Jesús está hablando en la versión de Lucas del Sermón del Monte, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Hay algo que está mal, así no funciona. Otra vez, no estoy hablando de caerle mal a alguien o decir, no, es que, no sé, hay que caer mal, ¿verdad? Porque somos cristianos, hay que caer mal. No, no es eso. Es su naturaleza. Otra vez, no es que cambie la colonia, es su naturaleza. Tiene que ir contracorriente. Y a Pablo lo recibieron bien los hermanos, les olió bien, pero luego los que no eran hermanos le dieron problemas. Entonces Lucas, Pablo y toda la comitiva llegan a Jerusalén, los hermanos lo reciben con gozo, todo pura vida bíblico, pero más adelante los otros iban a tratar de matarlos porque
esa gente habría muerto. Entonces la gran pregunta es, ¿a qué huele usted? Espero que todos bañaditos, pero comaditos, pero ¿a qué huele? ¿Cuál es el olor? ¿A qué huelo yo? ¿A qué olemos? Cuando llegamos al trabajo, cuando vamos en el bus, cuando vamos en el carro, ¿a qué olemos? ¿Usted incomoda con su presencia a los que no conocen al Señor? O más bien cuando lo ven dice, ay, ahí viene compita, ¿verdad? Entonces otra vez, no hablo de caer mal, hablo de ser luz en medio de las tinieblas, de ser un reflejo de Cristo para los demás. Eso, si usted es un reflejo de Cristo para los demás, va a incomodar. Una vez oí una prédica de Luis Mejía, un señor que conocemos hace muchos años, y él hablaba del cristiano cara a caballo, que era un cristiano que se convirtió y le decían cristiano cara a caballo, porque después de que se convirtió siempre andaba con la cara larga, como un caballo, ¿verdad? No es que seamos un cristiano cara a caballo, que entonces ahora como soy cristiano, ya no me río y ando enojado con todo el mundo, cayendo mal. El gozo, tenemos el gozo del Señor, la libertad que el Señor nos da, las promesas y todo eso, pero eso cae mal a la gente. Entonces, hablo de vivir nuestra relación con Dios libremente delante de los hombres. Eso va a hacer una diferencia y le va a traer problemas, pero unos problemas legítimos. Ok, está claro. Bien, vamos a los siguientes dos versículos. Dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ok, entonces lo que nos dice Lucas es que al día siguiente fueron a ver a Jacobo. Jacobo era el hermano de Jesús y además, digamos, que era el principal líder de la iglesia de Jerusalén. Bueno, dicen que el pastor de la iglesia de Jerusalén, pero no quiero usar esa palabra intencionalmente, porque notemos que ahí dice que estaban, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Pues, este no es el tema de lo que quiero hablar, pero quiero explicar algo. El modelo de la iglesia del primer siglo no era como nuestras iglesias, que hay un pastor, y además ese pastor es como el gerente de esa empresa, ¿verdad?, que se llama iglesia, o el presidente, o no sé, y todo tiene que estar alineado con el pastor porque es como el que manda ahí, sino que lo que había era un grupo de pastores que se llamaban ancianos. Entonces era un liderazgo múltiple, había varias. Se empezaba con un pastor, porque si una iglesia era pequeña, pues no había que tener 2 o 3, pero luego había un grupo de pastores, y ese grupo de pastores es los que se reúnen aquí con Pablo y la gente que venía con ellos. Entonces, Lucas lo que nos está diciendo es que Pablo llega y se reúne con el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. ¿Okay? Y después de saludarlos, por supuesto hay que saludarlos, les cuenta todo lo que el Señor había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y aquí tenemos una pregunta que es casi obvia. Si hoy nos sentamos con el liderazgo de una iglesia y nos ponemos a contar lo que el Señor ha hecho con nuestro ministerio, para no decirlo feo, esa sería una conversación larga o corta. Usted llega a una iglesia y se reúne con el ministerio y dice, venga para contar lo que el Señor ha hecho con mi ministerio. ¿Tiene usted mucho que contar o tiene muy poco que contar? Pablo dice que contó una por una las cosas que Dios había hecho, pero nosotros a veces nos desenfocamos y no podemos contar una por una porque serían 2 y eso ya es mucho, ¿verdad? Entonces, pero Pablo se podía contar una por una. Entonces usted puede estar diciendo, no, pero claro, es que era Pablo, y Pablo es Pablo y no ha habido otro Pablo en la historia. Bueno, casi cierto,
casi cierto. No sé si no ha habido otro Pablo en la historia, muy probablemente no, pero estoy seguro que a Pablo y a todos los demás cristianos Dios les ha dado una misión que lleva unos frutos, y de alguna forma hay que dar frutos. Puede ser que no pasemos horas contando lo que Dios ha hecho por nuestro ministerio o por nuestro trabajo para el Señor, pero deberíamos poder contar algo. Bueno, deberíamos poder empezar a contar por cuál es nuestro ministerio, porque si no lo conocemos, está difícil, ¿verdad? Las cosas, los frutos van a ser como casi de casualidad. Entonces pensemos un momento en, si yo tuviera que contar una por una las cosas que Dios ha hecho por mi ministerio, no es un asunto de orgullo, es un asunto de frutos. ¿Cómo sería esa conversación? Entonces Pablo se reúne con esos líderes. Parece que el orden del día fue un reporte de la actividad de Pablo. Luego Pablo traía una ofrenda que Lucas no dice, y hay un gran pleito entre los eruditos por qué Lucas no menciona la ofrenda, que Pablo seguramente entregó, y no me voy a meter en ese embrollo. Y luego hay un tema que nos está esperando, que es ¿qué vamos a hacer con Pablito? Porque ahora llegó y viene con él una tira de problemas, que es lo que vamos a ver y cómo vamos a manejar esta situación. Ahora, antes de pasarnos una nota final del versículo 18, creo que es importante en nuestra historia porque hemos leído todo el libro de Hechos. En el versículo 18 dice Lucas que Pablo, dice el 18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Se acuerdan que una vez que me tocó enseñar, que se me olvidó decirles algo y meses después tuve que decirles? Y ese algo era que esa enseñanza fue la primera vez que Lucas hablaba en primera persona, porque ahí fue donde Lucas se unió con Pablo y empezaron el viaje juntos. Pues esta es la última vez que él habla en primera persona. No, casi la última vez, no es la última vez en el libro, pero es la última vez. Hasta donde vamos aquí es la última vez donde Lucas habla en primera persona, y dice entró con nosotros, o sea, Lucas iba ahí, pero ya no vuelve a hablar así. Parece, y tiene todo el sentido, que ahora lo que va a pasar es que a Pablo lo arrestan y pues ya no pueden andar juntos, ¿verdad? Aunque Lucas está muy cerca de Pablo porque tiene todos los detalles del relato, pero la próxima vez que Lucas habla en primera persona es hasta Hechos 27, que es cuando inicia el viaje de Pablo hacia Roma. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que Lucas estaba con Pablo aquí, a él lo van a arrestar en poco tiempo y se van a separar, digamos, y van a seguir juntos hasta el capítulo 27, que es cuando ya van para Roma. Y los que ya vieron la película de Pablo pues saben que ya estaba Pablo en Roma con Lucas. Ok, entonces pasemos a los versículos 20 al 22. Cuando ellos lo oyeron, lo que Pablo les contó, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Pero ¿cómo son esos judíos que han creído? Son celosos por la ley. Quiero, antes de seguir leyendo, aclarar esto. Bueno, no, sigamos leyendo, ahora lo aclaro. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ese pasaje tengo que leerlo como varias veces no sé por qué me parece todavía tan extraño, pero sí es claro lo que está diciendo. Ellos, los líderes de la iglesia, escuchan a Pablo, el informe, lo que hizo, lo que Dios ha hecho, uno por uno, lo que Dios hizo. Y cuando oyen eso, dan gloria a Dios. Todo bien. Pero hay un problema. Le dicen a Pablo, o le cuentan a Pablo, que se han convertido muchos judíos, millares de judíos, en Jerusalén.
Lo que pasa es que esos judíos siguen siendo judíos. Entonces, son judíos, es que es muy raro, porque son judíos que son cristianos, porque ya aceptan a Jesús como su Mesías, pero siguen siendo judíos. Siguen siendo como una secta judía. Imagínense un judío que no acepta a Jesús como Mesías, y aquí tenemos un judío, también judío, que cumple con toda la ley y toda esa cosa, pero él dice que el Mesías ya vino y que es Jesús. La única diferencia es el Mesías. En todo lo demás son igualitos. Entonces, estos judíos que se convirtieron, o sea, que ahora creen que Jesús es el Mesías, eran celosos de la ley, iban al templo, hacían las purificaciones, daban las ofrendas y celebraban la Pascua y todas las fiestas judías, porque así habían sido enseñados de chiquititos. Así era como había que hacer las cosas. No comían chifrijo, pobrecitos, y toda la ley judía la guardaban el sábado, todo eso lo guardaban, porque así habían sido enseñados y esa era su cultura. De hecho, era una cultura que hasta podemos decir que es difícil, estaba muy mezclado, diferenciar lo que era una fiesta nacional y una fiesta religiosa. Entonces, bueno, no sé si un buen ejemplo sería aquí en Costa Rica, que el 2 de agosto es una fiesta nacional, pero es una fiesta religiosa, o qué es. Bueno, para nosotros no es ni fiesta, pero para la gente que participa en eso, le cierran las calles, la policía civil, ¿verdad? Entonces, ellos habían nacido y crecido ahí, entonces dijeron, alguien les habló y les dijo, oigan, Jesús es el Mesías, y ellos dijeron, sí, pues amén, está bien, Jesús es el Mesías, pero siguen siendo judíos. Entonces, estos judíos eran celosos de la ley. Ellos creían que Jesús era el Mesías, pero celosos de la ley. Todavía nadie les había explicado, ni nadie les había dicho que ya no necesitamos hacer eso. Ahora es muy fácil para nosotros entenderlo. Ninguno de los que estamos aquí, creo, es judío, ni ha sido educado en la ley, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Ok. Entonces, recuerden, esta gente son los hermanos que iban a los cultos, bueno, no sé, que se reunían en las casas en Jerusalén a adorar al Señor. Son los miembros de la iglesia de Jerusalén, ¿ok? No son los de afuera, son los miembros de la iglesia de Jerusalén. Ok, ¿qué es lo que les dicen a Pablo? Vea, Pablito, a esta gente, y recuerden, Pablo está en Jerusalén para la fiesta. Entonces hay un montón de judíos también que vienen de afuera, que son los judíos que viven entre los gentiles. Entonces aquello es día de fiesta, ¿verdad? Está lleno Jerusalén de un montón de gente. Bueno, a esos hermanos que habían creído en Jesús, que también eran celosos de la ley, les habían chismorreado, Lucas no usa esa palabra, dice que les habían informado, porque Lucas es más culto, ¿no? Que Pablo andaba enseñándole a los judíos que vivían fuera de Jerusalén a apostatar de Moisés, a no circuncidar a los hijos y a no cumplir con las costumbres. Eso es un relajo. Bueno, según ellos. Por supuesto, eso no era cierto, pero ese era el chisme, que Pablo andaba en eso. Entonces, ¿qué pensaban que iba a pasar? ¿Qué pensaban los líderes de la iglesia? Oigan, los pastores de la iglesia de Jerusalén, ¿qué pensaban que iba a pasar? Está en el versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Entonces, vean lo que está pasando. La iglesia de Jerusalén se había hecho muy grande. Millares hoy es una iglesia grande, pero millares en Jerusalén eran mucho, porque se calcula que en Jerusalén había como 50,000 habitantes. Y si había miles de convertidos, era un montón de gente. Y lo que ellos están diciendo es, oiga, Pablo, les dijeron un chisme, les dijeron que usted anda diciendo que no hay que cumplir nada, que apostaten de Moisés, y ellos van a venir a ver, van a venir a preguntar, y no sabemos ni qué vamos a hacer. Básicamente ese es el problema. Entonces, van a venir a pedirle cuentas a Pablo. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado con esto que ocurre a cada momento de nuestros días. Y es que, ¿qué hacemos ahí?
nosotros comemos carbón de esa manera, así antiguo, contra gente que ni conocemos y los juzgamos, como esta gente hizo con el mismo Pablo. Hay que tener un balance, como todo en la vida. Desafortunadamente esto tiene dos extremos y nos manejamos más bien en los extremos y no en el centro. Por un lado, a veces somos como estos hermanos, comemos chisme a lo grande, ¿verdad? Y ahora vienen a pedirle cuentas a Pablo de algo que ni hizo ni hacía. Entonces a veces oímos de alguien y que ni nos aparezca por la calle porque le hacemos una imposición de manos o de zapatos, ¿verdad? Porque usted hacía así porque me contaron esto y esto y eso. Ok. Y por otro lado, anda la enseñanza de que no juzguemos. Entonces anda gente enseñando herejías por todo lado y por respeto, que no es nada bíblico, no hacemos nada. Yo creo que les he contado, igual aquí en una clase en ese país, en el segundo piso de aquel lado, una profesora nos dijo, es que a mi iglesia llegó un señor, que no les voy a decir el nombre, y vieron lo que predicó. Hay un poco de barbaridades. Y yo le dije, no, como que no les voy a decir el nombre, dígales el nombre, porque si va a llegar a mi iglesia le vamos a decir que no. Pero no, por respeto, no como por respeto. No somos de los mismos, tenemos que cuidarnos entre nosotros. Entonces, la próxima vez me da la clase allá en la casa. Entonces, a veces respetamos muchos a los malos y crucificamos fácil a los hermanos, ¿verdad? Tenemos que tener un balance. Tenemos que asegurarnos que la información que recibimos es cierta, por un lado, y si hay algo pecaminoso o malo, actuar de esa manera. Así es como enseña la Biblia. Ayer estuvimos hablando allá en un estudio que hacemos sobre no juzgar. Está bien, no hay que juzgar las intenciones, pero sí hay que juzgar. La Biblia enseña que hay que juzgar algunas cosas, pero no podemos andar volándole la cabeza a quien sea por cualquier cosa que oímos. Pero tampoco podemos estar permitiendo cosas que están mal. Y entonces usted oye que la iglesia esto, que la iglesia lo otro, que la gente dice muchas cosas, pero lamentablemente algunas son verdad. De las que no son verdad, bueno, digamos que no nos preocupa mucho, pero las que son verdad sí tenemos que preocuparnos. Entonces, ¿cómo somos nosotros? Y hoy en día es difícil, porque a usted le llega la información, ¿quién no ha mandado en WhatsApp o en algún lugar algo que le llegó, lo impresionó, le llegó, lo mandó, y detrás el que se lo mandó le dice, uy, vieras que eso era mentira? Usted tiene que mandar a decir que eso era mentira también, porque eso hacen los periodistas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. No caer con eso, porque vean lo que está pasando aquí. Al mismo Pablo le van a llegar a pedir cuentas, y no de una manera muy amable parece, porque llegó el chisme de que él andaba haciendo cosas que él de verdad no andaba haciendo. Usted puede leer hechos y él no hacía eso, ellos dicen. Entonces, tengamos cuidado con eso. Vamos a los versículos 23 al 25. Dice, entonces ellos dicen, ok, esa gente va a venir, no los podemos parar. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, parece que los líderes de la iglesia de Jerusalén están preocupados porque ni ellos mismos van a poder contener a esa multitud. En aquellos tiempos los asuntos se resolvían un poco diferente, y si, todavía pasa hoy, ¿verdad? Pero si corrió el chisme y todo eso, allá van y volando patadas, ¿verdad? Haciendo en posición de zapatos. Entonces,
Ellos están preocupados porque la multitud va a venir a reclamarle a Pablo. Entonces, el asunto está tan complicado porque la primera solución a este problema es llamar a la iglesia, reunirla aquí y decirles: vean, hermanos, eso que andan diciendo Pablo es un chisme, aquí está Pablito y no, cálmense, ¿verdad? Pero el asunto está tan complicado que parece que eso no iba a ser suficiente y ellos creían eso. Entonces le dijeron, les dijeron: vea, Pablo, necesitamos que haga algo. No es solo de hablar esto, necesitamos que haga algo. El consejo es que haga algo. El chisme hace que esta gente que se supone que es cristiana, no, se supone no, son cristianos, estaban tan amarrados a sus costumbres que eso, junto con el chisme, provocan este tipo de situaciones. Hoy en día ocurre exactamente lo mismo, pero aumentado porque la comunicación es mucho más sencilla. Allá en Jerusalén, ¿quién sabe cuánto duró el chisme? En Costa Rica, en esta fecha, lo que dura el WhatsApp. Mucho que usted lea el WhatsApp y le llega por 2 lados, que es muy fácil, ya usted está listo. Al fin pasa lo que creo que dijo Mark Twain, o por lo menos esa cita se le atribuye a él: es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Hermanos, y este ejemplo va a estar por ahí. Es lo que pasaba en la pandemia. El ministro de Salud salió diciendo una mentirota en la cara. Yo estoy seguro, es mentira, yo sé de qué estaba hablando. Pero mi esposa y mi hija dicen: no, el ministro no nos va a mentir. Era más fácil engañarnos que convencerlos que estábamos engañados. Así funcionamos. Entonces no se deje engañar. ¿Cree usted todo lo que escucha y actúa de acuerdo con eso? Tengamos cuidado con las cosas que aceptamos y escuchamos y con las cosas que enviamos y decimos. Ahora hay que decir las dos cosas, ¿verdad? Esas cosas pueden dañar a la gente de manera muy fea, como está haciendo este caso con Pablo. Por ese chisme, Pablo, en vez de ser recibido con gozo por toda la iglesia, tiene a todos preocupados por la reacción de la gente. Hoy en día andan cuentos que son mentiras, pero que los cristianos creen y enseñan como ciertas, y que pueden dañar a gente, o también pueden dar mal testimonio con la gente de afuera. Pásame a la otra. Ahí está mi esposa. ¿Qué amistad es la de mi esposa? Ese señor es Gary Shogren, que es el autor de este libro, que es ese que está ahí. Se llama Mitos que los cristianos creemos y compartimos. Hermano, hay que hacer un libro de los chismes que hemos creído. Don Rogelio, aquel señor que está sentado ahí, yo le dije a don Rogelio, está dando un curso a pastores sobre mitos. ¿Y qué dijo el señor? Que pidió perdón porque había enseñado que el águila que se despluma, lo habrán oído, que las águilas se despluman, y eso no es cierto. Entonces, nada más quiero leer, si pueden leer el libro, es muy bueno. La NASA demostró la historicidad del día largo de Josué. No. ¿Han oído la historia? Bueno, resulta que esa historia nació antes de que hubiera NASA. Gog y Magog se refiere a Rusia. No. El ojo de la aguja se refería a una puerta baja de Jerusalén. No. El idioma hebreo tiene propiedades mágicas, es el idioma original. Voy a agregarle, porque es un chisme que anda por ahí, es que lo que Dios hablaba con Adán en el Edén era hebreo. Bueno, resulta que el hebreo ni existía en ese tiempo. Todos los nombres antiguos tienen un significado secreto. No. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Tampoco. Esta que está muy común hoy en día. El nombre de Jesús fue inventado por paganos como un insulto. No. ¿Es Cristo un nombre pagano? Tampoco. Abba significa papá, no papi. Probablemente no. Lean. Los soviéticos en Siberia perforaron un hueco tan profundo que se encontraron con el infierno.
Y dicen que pararon porque cuando estaban haciendo un hueco se oían unos lamentos. Entonces se asustaron y se pararon, dejaron de ser ateos los solitos. Cierto logotipo corporativo demuestra que tiene conexiones satánicas. La NASA, busquen eso en internet, la NASA suprimió las fotos de la Nueva Jerusalén acercándose desde el espacio. Hay una foto de la Nueva Jerusalén que viene, búsquenlo. Y la gente lo cree. Este es de cuando yo me convertí, pero por lo menos me lo enseñaron en ese tiempo. Hay un computador gigante en Bélgica que se llama La Bestia, que contiene todos los datos de cada persona en el mundo. Los pilotos cristianos deben volar con los no cristianos en caso de rapto, el avión no quede sin piloto. Entonces uno, el que se queda, lo maneja y el otro pues se fue con el Señor. Bueno, lean el libro. Hermanos, somos creyenceros. Somos creyenceros de tal manera que yo creo que les he contado que yo oí a un chaval de la radio, el dueño de una radio de este país, diciéndole a la gente: ustedes no tienen que creer todo lo que le digan porque hay evidencia, como el día de la NASA, como la NASA descubrió. Le dicen a nosotros que no crean y creen. Entonces, seamos cuidadosos con lo que vemos y más con lo que repetimos. No quiero meterme mucho en eso, pero cuando a Jesús le dijeron, que fue algo que descubrí, que descubrí conscientemente hace poco, a Jesús le dicen en Mateo 24: oiga, Señor, ¿y cuándo van a pasar estas cosas? Y lo primero que dice Jesús es: mirad que nadie os engañe. Y yo dije: ay, carajo, eso aplica mucho para hoy en día. Lo primerito, Jesús no habla de señal ni nada, lo primero, miren que nadie los engañe. Los hermanos, les dejo ahí ese consejo: miren que nadie los engañe. Entonces, para el problema que tenemos aquí del chisme contra Pablo, se sugiere una solución en dos partes. La primera, en el versículo 23 y 24, la idea es que Pablo tome a 4 hombres que tienen que cumplir un voto que seguramente es nazareo y termine el voto con ellos. Eso ellos hacían un voto y al final del voto se rapaban la cabeza, porque durante el voto no pueden cortarse el pelo, y además se hacían unos sacrificios de animales en el templo. Entonces, eso no era barato. Había que sacrificar como 3 animales grandes y otras cosas, no era barato. Entonces, pagar los gastos de la finalización del voto era bien visto, era algo piadoso. De hecho, se sabe que Herodes Agripa I una vez trató de usar eso, pagarle los votos a alguien, pagarle el final del voto a algunos que estaban haciendo el voto, para congraciarse con los judíos. Entonces, según los líderes de la iglesia en Jerusalén, esto serviría para mostrar que Pablo predicaba a Jesucristo, pero también guardaba las costumbres judías, y todo arreglado, ¿verdad? Pablo acepta esta parte de la solución porque va de acuerdo con su política de: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Avanza uno. Otro. Eso. Parece un trabalenguas, así que lo voy a leer otra vez. Dice Pablo: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Está clara la estrategia? Dichosos, ¿me entendieron? Fácil. Ok, entonces la primera parte de la solución es decirle: Pablo, pague sus votos para que ellos vean que usted no tiene nada contra la ley. Pablo tenía algo en contra, pero él no predicaba que no guardaran la ley, los judíos. Entonces, Pablo, pague eso, y Pablo dice: no hay problema. Ok. Y la segunda parte de la solución del chisme está en el versículo 25. Los líderes le dicen a Pablo: oiga, con respecto a los otros judíos que están con los gentiles, a los gentiles que han creído, a los gentiles que han creído, no a los judíos, a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, y si se acuerdan de Hechos capítulo 15, hubo un concilio ahí y dijeron: les vamos a decir que se guarden solo de lo que dice aquí: ídolos, sangre, ahogado y fornicación. Y eso, bueno, si se acuerdan cuando hablamos de eso,
eso no era para crear una nueva religión, sino que era para que los gentiles no hicieran eso, porque eso ofendía mucho a los judíos. Si comían sangre, o si comían algo ahogado, o si fornicaban, o si sacrificaban a los ídolos, eso ofendía mucho a los judíos. Entonces ellos le dicen a los gentiles: oiga, nada más cuídense de eso, no tienen que hacer los judíos, y listo. Entonces ellos dicen: vea, la solución es esta, para los judíos, usted haga el voto con esos hombres, y así ya queda bien. Y para los gentiles que se convirtieron, ya nosotros enviamos una carta, y ya todo el mundo sabe cómo está el asunto, y entonces Pablito no tiene problema con nada. Y parece que el plan funcionó, porque vamos a ver, muchos de Dios quieren, más adelante, que el problema que se le armó a Pablo no fue con estos hermanos, sino que fue con unos judíos que venían de Asia. O sea, venían de Asia Menor, ¿verdad, Ali? De Asia Menor, no de allá de China, de Asia Menor. Venían de allá, y esos son los que arman el problema. Ok, vamos al versículo 26, dice Lucas: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, lo que Lucas no está diciendo es que Pablo hizo precisamente lo que Jacobo y los ancianos le recomendaron. Y Lucas dice que Pablo se purificó, probablemente porque como él andaba allá en tierras gentiles, para los judíos, pues había que purificarse. O sea, si Pablo venía aquí, después tiene que salir a purificarse, porque se reunió con nosotros, con hechos más gentiles. Ok, entonces, nuevamente, es importante que Pablo siga el rito a pesar de lo que él creía, para no ocasionar o para evitar problemas. Pablo no se puso a decir: ok, vean, tráiganme esa multitud y yo les voy a enseñar el camino de Cristo para que se dejen de esas carajadas del judaísmo y de esas... No. Pablo podía hacer, tenía razón, él podía evitar todas esas ceremonias, pero Pablo no toma esa actitud, sino que toma otra posición, que es decir: ok, está bien, hagamos eso y nos evitamos los problemas. Creo que a nosotros a veces nos ocurre lo contrario, no nos ponemos en los zapatos del otro y nos ponemos con cosas. No estoy hablando de ser livianos con el pecado, pero a veces, no sé, tenemos familiares católicos y lo primero que le tiramos es a María. De hecho, estoy ahora que estaba en Caracas, estaba con una compañera que era súper católica, y ella estaba hablando y decía: es que a mí me ha ido bien en la vida. Y se santiguaba. Yo nunca había visto eso. Estoy a punto de preguntarle, pero no quise provocarlo. Pero estábamos desayunando y apareció el tema de la religión. Y entonces, de hecho, me arrepentí de lo que le contesté, porque le pude haber contestado otra cosa, pero ella me dijo: ¿en qué cosa no estamos de acuerdo? Y yo dije: claro, está esperando que yo le diga a María. Entonces le dije: yo no creo en el purgatorio. Bueno, ¿y en qué más? Bandida. Y yo: ¿qué estás esperando? ¿Que te diga que María? Sí, porque ese es el plan. No. Pero a veces no tenemos esta actitud de Pablo, sino que soltamos el filazo. Ahora, mi recomendación en todos estos casos, con católicos o no católicos, con la gente, es: vea, si a usted no le preguntan, usted no coja una actitud ofensiva, ¿verdad? Usted tiene que medir el asunto, ¿verdad? Pero usted llega a una reunión de católicos y lo primero que entra es a decirles: oiga, usted es un montón de idólatras porque María no sé qué, y llamó el pleito de gratis. Entonces, si a usted no le preguntan, no encienda el fuego. Pero, hermano, si a usted le preguntan, aproveche. Una vez veníamos en el carro, mi hermana es súper católica, mis sobrinos también, bueno, hay una que es muy católica, y veníamos en el carro. Ella venía, solo mi sobrina venía con nosotros, y me dijo: Beto, bueno, a mí me dicen Beto, mi sobrino, Beto, ustedes, ¿cómo es eso de que Jesús tuvo hermanos? Y ya está, ¿verdad? Me preguntó el Rosh. Entonces yo le dije: vea,
usted está consciente de que a usted no le va a gustar mi respuesta y que a su mamá menos le va a gustar mi respuesta. ¿Sí? Ah, bueno. Y brum, me chorreé todo. Y me dijo, teníamos una reunión con un chaval ahí de la catequesis de la iglesia para que discutan el punto entre ustedes. Está bien, pero no le digan nada a su mamá. Entonces, Pablo no tiene una actitud así, sino tiene una actitud pasiva, considerando a la otra gente, que ya les digo, pudo haberlos puestos en regla, pero no. Entonces, nosotros debemos tener esa misma actitud en medio de ciertas circunstancias de nuestra vida. Pablo hasta saca plata y paga sus sacrificios, no sé dónde lo sacó. Debemos mostrar, a veces es más importante mostrar el amor de Cristo que ganar la discusión. Pero el amor verdadero, no es el que anda hoy, ¿verdad? Que aquellos dos chavalos andan de la mano y tú no hay que decir nada porque eso es amor, eso no es amor. El amor bíblico. El amor dice la verdad, pero también a veces se contiene para no ser tropiezo para otros. Entonces, creo que entiendo lo que estamos diciendo, ¿verdad? No es que estoy diciendo que seamos permisivos con el pecado o nada así, pero no tenemos que agredir o, sí, tomar una actitud agresiva con la gente en medio de este tipo de situaciones como en la que está Pablo. Entonces la pregunta es, ¿mostramos el amor de Cristo en nuestras vidas? Esto es básico en nuestra doctrina. Ok, a manera de resumen. Ok. Versículo 17, tenemos una buena recepción, pero de los hermanos. Nuestra vida debe ser bendición para nuestros hermanos, pero oler feo para los de fuera. Ya le dije, no vaya a no bañarse cuando tiene reunión con los que no conocen al Señor. Ese es otro olor que evite. Versículo 18 al 19, un informe de frutos. ¿Cuál es nuestro informe de frutos? ¿Tenemos algo que informar para que los que nos escuchan glorifiquen a Dios? ¿O no? Hermanos, si no tienen nada que informar, póngase a hacer algo. Ahí hable con Andrés o con alguien. Aquí hay mucho que hacer a pesar de que somos una iglesia pequeña. Versículos 20 a 22, el chisme contra Pablo. Debemos tener un balance en nuestras vidas y reaccionar de manera adecuada ante lo que escuchamos. 23 al 25, las feas consecuencias del chisme y su extrema solución. El chisme daña, acuérdense de esto, es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Y el versículo 26, Pablo se adapta a las circunstancias. Debemos tener un corazón como el de Pablo, que muestra el amor de Cristo a los demás. Hermanos, que el Señor nos permita ser cristianos como Pablo, que viven su relación con Dios de manera natural delante de los hombres, sin mucha cosa. Que el Señor los bendiga.